Sigue ascendiendo la temperatura en Montevideo y en este segundo bloque vamos a hablar de trabajo, de cómo han cambiado además las condiciones de trabajo y qué es lo que se viene. Para hablar de estos temas estamos recibiendo con muchísimo gusto al docente, catedrático en Derecho Laboral, Hugo Barreto. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias, muchas gracias. Antes de hablar de estos cambios, ¿no? que creo que el de las plataformas, el trabajo en plataformas es de lo que más ha cambiado en las condiciones laborales en los últimos tiempos, vamos a hablar sobre los consejos de salarios porque bueno, ya terminó prácticamente la 10ª ronda de salarios, la última de esta administración. ¿Qué rol han cumplido en estos años que han sido realmente convulsionados, ¿no? Con pandemia mediante, por ejemplo, los consejos de salarios? Sí, hay una discusión en torno al cierre de los consejos de salarios en este periodo que tiene que ver con si finalmente se va a recuperar el salario o no se va a recuperar respecto de lo que eran los niveles prepandemia. Y ahí hay distintas posiciones entre lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, lo que ha dicho el Instituto Cuesta Duarte, etc. Con todo, yo estimo que si lo que se pretende hacer es una mirada un poco más general, los aspectos salariales son obviamente muy importantes, no sería frívolo de mi parte desconocerlo, pero para valorar, me parece, a largo plazo, como les decía, el instrumento de los consejos de salarios, me parece que hay que tener en cuenta algunos elementos muy significativos de lo que pasó en este último periodo. El primero de ellos es que el gobierno actual mantuvo el tripartismo, mantuvo los consejos de salarios, la convocatoria y demás. Esto puede parecer... Claro, esa coordinación empresas, gobierno y trabajadores. Y trabajadores. Que sigue siendo mirada también en el mundo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero no fue siempre así. Hay que ver que las perspectivas que uno podía prever al inicio de la presente administración, diríamos el ejemplo más cercano que teníamos fue lo ocurrido en los años 90, con el gobierno de Lacalle Herrera y luego los gobiernos de los presidentes Sanguinetti y Jorge Valle, donde no se habían convocado los consejos de salarios. Entonces podía generarse cierta incertidumbre acerca de si no se iba a repetir esa historia, de que los consejos de salarios no se convocaran, de que se abandonara el tripartismo y todo quedara al albur, diríamos, de las fuerzas del mercado para regular las condiciones de trabajo y el salario. No ocurrió así, se mantuvo, y esta me parece que es una primera enseñanza, o un primer elemento que conviene señalar. Los consejos de salarios pasan a ser una especie de, si me permite, de política de Estado. No se discute ya sobre la pertinencia del tripartismo en materia de relaciones laborales en el Uruguay. Es aceptado, obviamente, por lo que fue el gobierno que los reimplantó, como fue el gobierno del Frente Amplio, pero también por el gobierno multipartidario de la coalición multicolor. Entonces, hay una aceptación, hay una cultura de la relevancia que tiene el tripartismo en el Uruguay. Eso no es menor, porque quizá luego de tantos años de tripartismo y de consejos salarios no valoremos o no recordemos, los más veteranos sí lo hacemos, sí tenemos esa historia, de qué pasaba en el Uruguay con las relaciones laborales, con el salario y con la regulación del trabajo cuando no había tripartismo, cuando no se convocaban a los consejos de salarios. Quiere decir que ese es un primer elemento que me parece absolutamente central. Los consejos de salarios, o más bien, más ampliamente, el tripartismo como una política de Estado aceptada por todos, salvo seguramente aparecerá quizás en la campaña electoral algún sector un poco seguramente marginal, ultraliberal, etcétera, que deseche la idea del tripartismo y procure volver diríamos, al manejo unilateral de parte de los empleadores de las relaciones de trabajo. Ese es un primer elemento. Los otros dos. Los otros dos, muy rápidamente. Los consejos de salarios, que siempre fueron, diríamos, criticados, imputados por ser mecanismos extremadamente rígidos, que solo servían a los efectos del aumento salarial constante, etcétera, demostraron en este periodo que son un instrumento extraordinario de adaptabilidad de la crisis, de gestión de la crisis. Esto es inédito, esto es nuevo. Esto es nuevo, porque a los consejos de salarios del actual periodo, entonces, le tocó un escenario y un contexto muy complejo,
en el empleo y en la producción, como fueron los efectos de la pandemia. Y los consejos de salarios, diríamos, los salvaron con nota, para hablar en términos docentes, ¿verdad? Lo salvaron con nota, lo salvaron muy bien. Demostraron ser un instrumento que se adapta, no solamente a los momentos de bonanza, sino a los momentos de crisis. Ese es otro elemento absolutamente fundamental y que da en el blanco contra lo que son, reitero, críticas, cuestionamientos al tripartismo. Y el tercer elemento que les quería señalar y que diríamos, contribuye a esta idea de la relevancia del tripartismo en el Uruguay en materia de relaciones laborales, es que los consejos de salarios, en particular, los consejos de salarios constituyen también mecanismos de renovación y, si se me permite la palabra, yo diría hasta de flexibilidad de las relaciones laborales. ¿Por qué digo esto? Porque hay todo un debate también en el Uruguay en torno a las leyes de duración del tiempo de trabajo. Se imputa también a que son leyes de 1915, que son obsoletas, que no responden a la realidad actual, sobre la que seguramente hablemos en un rato. Pero sin embargo, si revisamos las resoluciones de los consejos de salarios, de muchos de ellos, vamos a ver que allí hay también adaptaciones, que hay regulaciones parcialmente distintas a lo que señala la ley de 1915 de Consejo de Salarios, de limitación de la jornada, sí, claro. Y que permite decir también que los consejos de salarios, que el tripartismo contribuye a la renovación, ¿verdad?, de la legislación laboral en el Uruguay. Qué tema bien interesante para seguir profundizando, y son como enmiendas, ¿no?, lo de los consejos de salarios, que van como actualizando todo lo que tiene que ver con las normas laborales. Sí, pero si me permites un último elemento nada más en torno a esto. Esto tiene que ver con otro elemento muy importante de crítica que se ha hecho al tripartismo, de que contribuye a la rigidez del derecho. Claro. Y no es así. El tripartismo representa, en la negociación colectiva, en los más de 200 unidades de negociación existentes en los consejos de salarios, demuestra la adaptabilidad también de estos instrumentos para renovar el derecho desde dentro. Bien, y si vamos a temas que como siguen siendo actuales, pero tiene que ver con el surgimiento de plataformas digitales que ha cambiado realmente el mundo del trabajo, o ha provocado uno de los grandes cambios del mundo del trabajo en los últimos años, y sobre todo la economía de plataformas, ¿no? Lo vimos hace unas semanas con, por ejemplo, el caso del despido colectivo en Pedido Ya, pero que ha revelado una serie de cuestiones que quizás no lo teníamos tan presentes. ¿De qué manera este trabajo en plataformas digitales aumenta ingredientes que tienen impacto a nivel laboral en Uruguay, pero también en el mundo? Porque es un tema que estuve viendo que en la OIT también lo está trabajando, es decir, ya no conocemos tanto a los dueños, la vinculación con los patrones es más individual, pero mejor me lo dice usted. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué cambia? Cambian varios planos, cambian la realidad del trabajo y cambia también desde el punto de vista de los discursos en torno al mundo del trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque el cambio en el modo de trabajar está diríamos, contribuyendo a erigir un discurso en torno a de que la vieja legislación protectora, igualitarista del derecho del trabajo ya no es pertinente para esta revolución que está ocurriendo a nivel del trabajo en las plataformas digitales. Eso no es más que otro discurso que uno puede perfectamente desmontar, en el sentido que en las plataformas digitales, como en cualquier otro tipo de trabajo, como en cualquier otra empresa, podemos encontrar el fenómeno, diríamos, si me permiten decirlo de forma muy descarnada, del poder, ¿verdad? O de la desigualdad de poder. O de la desigualdad de poder, exactamente. ¿Por qué digo esto? Porque, como usted bien dijo, allí hay una especie de desmaterialización del empleador. No se sabe quién es el empleador, no se tiene el rostro del empleador, ¿verdad? Hay como una especie... ¿Y eso dificulta el momento de pedir, por ejemplo, reclamar derechos laborales? Claro que lo dificulta, por supuesto que lo dificulta. Es uno de los desafíos del movimiento sindical en todo el mundo respecto de esto, conjuntamente con otro elemento muy importante que tiene que ver con
esa mirada en torno al trabajo en plataformas como un trabajo que necesariamente se realiza de manera autónoma, cosa que también es perfectamente desmontable, y la referencia que usted hacía al trabajo que se viene encarando en la Organización Internacional del Trabajo, tendiente a regular el trabajo en plataformas, está fijado así para el año 2025, tiene como uno de los ejes fundamentales de discusión la determinación de si ese trabajo se realiza de manera dependiente o de manera autónoma. Las corrientes jurisprudenciales, los pronunciamientos judiciales en nuestro país y en muchos países del mundo hacen que la mirada que se tenga desde ese ángulo, desde el ángulo judicial, sea que lo que existen son verdaderas relaciones de dependencia, encubiertas, a veces mediante contratos con trabajadores bajo formas autónomas, o encubiertas también bajo el argumento de que, bueno, de que se trata de una forma disruptiva, de que todo lo anterior ya no vale. ¿Y qué pasa con este proyecto que hace ya creo que 2 años el Poder Ejecutivo mandó al Parlamento, todavía no ha salido, de regulación de las plataformas digitales y de esos cambios laborales? ¿Iría por el buen camino en ese sentido de regular, digo, manteniendo los derechos laborales? Desde mi punto de vista, lamentablemente no. Hay una serie de elementos, por ejemplo, la definición misma de trabajo en plataforma, se define el trabajo en plataforma como una especie de intermediación que la plataforma opera como un intermediario entre el trabajador y el cliente, cuando en realidad la plataforma no es un intermediario. La plataforma lo que hace es prestar un servicio de transporte, de mercaderías, de transporte de personas, pero no es un intermediario entre el trabajador y el cliente. Es ella misma la que ejecuta, a través del trabajo de la persona, la tarea de reparto, por ejemplo. Por lo tanto, no son trabajadores autónomos que se sirven de una plataforma de intermediación. Y el proyecto del Poder Ejecutivo define muy claramente en sus primeros artículos al trabajo en plataformas como una intermediación. Claro. El otro punto muy importante, que es un déficit desde mi punto de vista del proyecto del Poder Ejecutivo, es que tampoco ofrece criterios para determinar si es trabajo autónomo o trabajo dependiente. Esto va a contrapelo, por ejemplo, de un proyecto de directiva que se está discutiendo en la Unión Europea, en que se establecen con precisión criterios para determinar si el trabajo en plataformas es dependiente o es autónomo. O aún legislaciones, como la española, por ejemplo, que establecen una presunción de que cuando hay trabajo a cambio de salario, en el régimen de plataformas, hay trabajo dependiente. O sea que el proyecto del Poder Ejecutivo no da cuenta y deja, y con esto termino, disculpa, y con esto deja, diríamos, al albur de lo que es la negociación entre el trabajador y el empleador. Una negociación entre trabajador y empleador acerca de si hay trabajo autónomo o hay trabajo dependiente absolutamente desigual. Más desigual que las relaciones tradicionales de trabajo. Porque en este caso el empleador ni siquiera es visible. Claro. Y además hay multinacionales atrás, digo, que ni siquiera pueden estar radicadas en nuestro país. Una última consideración breve, porque sabemos que el tiempo siempre se acorta, pero el otro día estaba mirando también que se está estudiando a nivel de la OIT el papel de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que es la evaluación de prestigio y valor de los empleos. ¿Estamos ante una crisis en este sentido? De competencia, de valorar más la inteligencia artificial a veces que la inteligencia humana que generó además la inteligencia artificial. Bueno, ese es todo un debate hasta filosófico, ¿verdad? Yo entiendo que no, que me parece que está sobrevaluado, que está muy sobrevaluado el papel, por lo menos actual, de la inteligencia artificial, claro, y la intervención humana en la inteligencia artificial, y más todavía, y en la posibilidad, en lo necesario para mí, que resulta regular la inteligencia artificial, el alcance, ¿verdad? Y no una tecnología de tipo desbocada, diríamos, que asalte, diríamos, por ejemplo, ámbitos que son absolutamente privados de las personas. Claro. Es un tema largo, recién lo estamos conociendo, sí, o indagando. Recién, aunque sea algunos pocos años, pero bueno, está llegando a todos. Hugo Barreto, muchísimas gracias por estos minutos. A cuenta de más, como siempre. Muchas gracias a usted.